Rosana Percara, licenciada en Psicología de Vínculos. Buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora bueno, sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos bien. Escuchamos todo el mundo te escucha. 10 sobre 10. La pregunta inicial sería, ¿cómo estamos? En general, ¿cómo ves vos? No cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Quieren que les diga eso o no? Sí, ¿vos podés decirnos cómo estamos nosotros, cómo nos ves a nosotros acá? Déjalo ahí nomás. Porque, ¿cuál es el denominador común que hoy podés ver principalmente en la gente? Como para abrir el juego, ¿no es cierto?, en esta conversación. Con ansiedad, con angustia, con un poco de tranquilidad. Esto motivado por los motivos que sean, pero ¿cuál es el estado de ánimo que hoy principalmente ves en la gente? Ayer hablábamos con otras de mis colegas y decíamos que lo que nos preocupa mucho, que hace 2 o 3 años, fines de febrero, principio de marzo, vemos ya a la gente muy agotada. Al comienzo del año. Al comienzo del año. La gente ya viene diciendo que está cansada, que no da más, que necesita descanso y muchos ya se fueron de vacaciones. Gente que volvió de las vacaciones. Sí. Entonces, bueno, pensábamos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo les decía un poco, será la forma en que vivimos las cosas, la celeridad con la que vivimos, que vieron que diciembre nos agarra y parece que en diciembre se termina todo, en enero te tomás 10 días de vacaciones y cuando volvés de nuevo es todo también rápido, como que ya tenés la mitad del mes y ya se te va, ¿no? Depende en qué momento te tomes vacaciones, pero la gente está viviendo así y esa forma de vivir genera mucha ansiedad, más ansiedad que angustia. Pero también una forma subjetiva de vivir el tiempo que hoy es diferente, ¿no? El irse de vacaciones, bueno, obviamente, teóricamente tiene que ser un momento de esparcimiento, de descargar o bueno, de largar un poquitito de todo ese cansancio, pero a veces no sé si termina siendo así. Por lo menos quien toma la decisión de irse de viaje, hacer muchos kilómetros, está bien, la pasas lindo en otro lado, pero... Y no lo digo porque yo no haya podido, ¿eh? No, pero vos sabés que yo pasé unas regias vacaciones acá en Chajarí. Yo también. Está muy bueno lo que decís porque yo siempre hablo de las vacaciones recreativas y las vacaciones de descanso. Me parece que uniendo esto que estoy diciendo, la gente se toma vacaciones recreativas, es decir, son esas que vuelan, se van lejos, están muchas horas en los aeropuertos, van y hacen excursiones, un montón de cosas que hace que la persona vuelva más cansada. Claro. ¿Sí? Hizo otra rutina, pero vuelve cansada. Entonces, también eso puede hacer que, la verdad, lo estoy pensando ahora, puede ser que las personas lleguen a marzo cansados, no se tomaron vacaciones de decir, bueno, no voy a mi trabajo y me quedo, no sé, en mi casa, me levanto más tarde, tomo mate, me voy al lago, me voy a las termas, no hago nada. Claro. Voy a visitar a alguien que no visito hace todo el año. Está bien, ustedes me van a decir, bueno, pero eso es solo para las personas que pueden tomarse más de 15 días al año. Sí, pero aunque sea 2 o 3 días de las vacaciones que se tomen, estaría bueno que hagan eso, porque si no es como que el nivel de ansiedad sigue siempre, o de estrés, depende, sigue siempre al mismo límite, ¿no? Que perdés el avión, que te reprograman el vuelo, que haces un viaje de 12 horas en colectivo, que te vas lejísimo en el auto, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y la gente creo que está muy cansada por eso también. Nos exigimos a ser exitosos en todo. Sí. ¿No? Hasta en la forma de tomarnos vacaciones, porque claro, bueno, cuando llegan los chicos a la escuela también dicen a dónde se fueron de vacaciones, ¿no? Y hay familias que lamentablemente les importa mucho eso, ¿no? Sí. Así que bueno, lo mismo en las vacaciones de invierno, muchas familias que viajan mucho y a veces vuelven más cansados, ¿no? Sí. Entonces, si como veo yo a la gente en general así, muy cansada. Y ahí aparece cualquier sentimiento, porque el cansancio a veces genera confusión también, ¿vieron? Sí. Uno no sabe si está enojado, si está irritable, si está triste, y a veces es que estás cansado, ¿no? Yo si no duermo siesta me pongo de muy mal humor. Muy un ratito que sea. Sí, estaba pensando también que una familia que se va de vacaciones, los padres, por ejemplo, quizás trasladan el trabajo que les da a sus hijos, el quehacer diario, hacia otro lugar. En realidad lo único que están cambiando es el escenario de dónde hacer el trabajo. Y
¿Cómo hacen en ese te sentido? puedo asegurar que a veces, no sé, casos como yo que trabajo, estoy todo el día afuera, es hacer de niñera porque le diste las vacaciones a la niñera, digamos, ¿no? Es decir, es un trabajo inclusive que uno no lo hace 24 horas, o sea, está acostumbrado a tener ciertos ritmos y te pasa que haces todo junto, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar un poco esas cosas a veces también, ¿no? O a veces se van con los niños a lugares muy lejanos y a veces no es tan necesario, sí. porque el niño disfruta en cualquier lugar. Sí, 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 ¿no? en una plaza de acá nomás. Sí, sí, en una plaza, en cualquier pileta, sí. En el Chorro. El otro día pasé por Santa Ana y había niños disfrutando en el chorro termal, claro. Digamos, ¿no? Es algo sencillo que está acá cerquita. Es una exigencia que tenemos los adultos, ¿no? Por eso digo del exitismo, esto de consumir, sí. Y pasa con los juguetes también, a mi hijado, por ejemplo, yo le compro el juguete más caro y después termina jugando con una piedra y un palo. Sí. Entonces, bueno, ahí está. Ayer cuando hablamos de tu visita en el día de hoy, planteaba Cristian y ya que tocabas el tema también de la ansiedad dentro de la gama de problemáticas que estabas hablando, planteábamos justamente hablar un poquitito de esto, y creo que la pregunta principal la tenías para hacer vos, Cristian. Sí, mejor formulada. ¿Qué nos hace vivir en forma tan vertiginosa? ¿Por qué estamos tan acelerados? ¿Qué es lo que nos hace vivir de esa manera? Teniendo en cuenta que el consumo de las redes sociales, la inmediatez de la cosa, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué escuchamos los audios en 2X como Pulpo, por ejemplo? ¿No? El audio en 2X, los videos en 2X. Videos rapidísimos, sí. Yo creo que más... ¿Cómo llegamos a esto? Eso a lo que te referís es más estrés que ansiedad, digamos. El estrés se genera por todo lo que nos es demandado desde afuera, ¿no? Entonces, ¿qué nos demanda? Por ejemplo, cuando yo termino mi consultorio, tengo un montón de mensajes, y entonces digo, me quedo una hora más o lo escucho en 2X, ¿no? Entonces, es como la demanda que nos va llevando la sociedad, el tipo de trabajo, el que uno tiene que estar atento a las noticias, la cantidad de horas de trabajo que tenemos. Entonces, todo eso nos lleva a ir subiendo el estrés de forma permanente. Llega un punto que tenemos tal nivel de estrés, tanta demanda externa de cosas que tenemos que cumplir, de lo que sea, cada uno sabrá en su vida y está bueno que lo reflexionen, que mantenemos un nivel de estrés permanente. Ese nivel de estrés permanente nos puede llegar a llevar a tener ansiedad, ¿sí? Que la ansiedad es como un estado permanente, como de que no te sentís bien, de inquietud, de que algo va a pasar, ¿sí? Todo eso me pasa. Sí. Estar alerta todo el tiempo. De estar alerta, de cuando vas a hacer algo, a veces... O angustia por ahí, ¿viste? Claro, pero es de nuevo, ¿viste? Esto que estás tan estresado o cansado, como quieras llamarlo, que en un momento no sabes si es angustia, si es miedo, si es insatisfacción, ¿qué te pasa? Y no nos sentamos a pensar en el living de casa, a ver qué nos está pasando, porque es verdad que no nos damos ese tiempo. Entonces eso puede provocar que empecemos con ansiedad anticipatoria, ¿no? Cada vez que tengo que hacer algo, empiezo a pensarlo y en general la ansiedad te hace pensar en negativo. Ah, sí, totalmente, sí. ¿No? Entonces es como esto del pensamiento catastrófico que dicen los cognitivos. Sos vos. Levante la mano el que se siente... Pero es muy feo, ¿no? Sí. Horrible. Sí, y aparecen síntomas físicos también, ¿no? Porque a veces o te sentís palpitaciones, o sentís como un hormigueo en las manos o en las piernas, te sentís que no estás... Algo no está bien en mí, pero no sé lo que es, ¿no? Y es la ansiedad. ¿Cómo podemos filtrar eso? Porque evidentemente hay muchos factores, o creo que la mayoría, vos me dirás si sí o no, de los factores que determinan que estemos así son factores externos, sí. Más allá de lo predispuestos o no predispuestos, o los permeables o no permeables que seamos a estos factores externos que nos estresan o que nos generan ansiedad. Uno puede estar blindado por ahí, pero en algún momento todos esos factores externos atraviesan ese blindaje que tenemos, porque así es la vida hoy por hoy, porque tenés que ceder ante
ante las presiones, o qué sé yo, del laburo, de la vida familiar también, o de la cotidianidad? ¿Hay alguna manera de frenarlo? Te maté. No, no me mataste, pero qué difícil que es frenarlo, porque es del orden de lo que no podemos controlar, ¿no? Claro. Lo que viene de afuera no lo podemos controlar. Entonces, lo único que podemos controlar es nuestra capacidad de no magnificar las cosas. No agrandar las cosas. Entonces, sé que me pueden pasar muchas cosas en el día, pero sé que cuando me pasan tengo que parar, pensar, filtrar las emociones. Estoy recontra enojada con esto. Estoy recontra enojado con esto que me pasa. Iría a hacer tal cosa, tal otra, pero sí. Lo filtro, ¿no? Y después, claro, el estrés ya está. El estrés ya me atravesó porque no lo puedo evitar al estrés. Lo que sí puedo hacer es que la ansiedad no siga. Sí. Porque cuando a vos te pasa cualquier cosa, no sé, chocás, salís y chocás. Tenía que llegar a la radio, o sea, choqué antes de llegar a la radio, no me puede pasar esto, justo ¿por qué me momento, pasa a mí? Sí. ¿Por qué me pasa en este momento? Eso ya hace que vos te pongas ansioso. Claro. ¿No? Entonces, si el pensamiento, yo siempre digo, vamos para atrás, ¿no? Cuando pasan las cosas, si el pensamiento es, bueno, no le pasó nada a nadie, tengo un trabajo al que puedo avisar y me entienden, esa serie de pensamientos más positivos hace que el estrés no se convierta en ansiedad, porque el estrés es inevitable. Es inevitable. Vos no podés decir, está. choqué y no, yo no sentí nada. Mentira. No, si no sentiste porque estás blindado, como vos decís. Y blindarse no está bueno. No está bueno. No, blindarse nunca está bueno. Siempre está bueno reconocer lo que uno siente en cada momento y ver cómo tramita eso que siente. Para que después... si no se acumula, si no después queda ahí guardado. Si no después se convierte en ansiedad, en depresión, en lo que te puedas imaginar, depende de las características de personalidad. Sí. ¿No? Cristian. Puede ser que esos pensamientos negativos que yo tengo ante una situación no pertenezcan 100% a mí, sino que vienen heredados. Esa pregunta número 1. Y pregunta número 2, que quizás venga entrelazada, es ¿qué ha cambiado en la sociedad para que se le dé más bolilla a la salud mental o a la terapia, teniendo en cuenta que nosotros somos una generación antiterapia? Lo primero es, si me hablas de herencia genética, te digo no. No está comprobado que haya una herencia genética. Ahora, si me hablas de una herencia cultural o ambiental, que también es una herencia, ¿sí? Nosotros heredamos un montón de cosas de nuestras familias, formas de pensar, formas de sentir. Vieron que a veces uno se da cuenta que alguien es hijo de una persona porque camina igual, por ejemplo, ¿no? ¿Le enseñó a caminar igual? Claro. No le enseñó a caminar igual, simplemente es la herencia de lo que va aprendiendo ese niño día a día, que después se convierte en hombre o mujer, ¿no? Entonces, o en adulto, quisiera decir. Entonces, es heredable en lo ambiental. Muchas veces, como uno se identifica por lo contrario, a favor o en contra de alguien, ¿sí? Uno puede decir, bueno, yo tengo una mamá recontra negativa e intento ser totalmente diferente, ¿sí? O tengo una mamá negativa y soy idéntica, o sea, todo lo veo mal, o un papá, ¿no es cierto? Entonces sí es una herencia de alguna manera. Por eso se habla tanto ahora de la educación emocional y de la educación de la inteligencia emocional. Esa negatividad por ahí se convierte en miedo. Totalmente, porque es una persona aprensiva, o sea que está todo el tiempo esperando que le pase algo negativo, ¿sí? Entonces eso sí se aprende, ¿no? Y se aprende donde vivimos. Es así, ¿no? Y yo creo que hay la salud mental, la segunda pregunta, todavía no está
valorizada como debería ser. No se le da todavía la importancia. No se le da todavía la importancia. Yo digo que nosotros los psicólogos somos los que estamos en la cocina de la salud mental, porque los que son reconocidos son los psiquiatras, claro. Porque son médicos, y eso habla de un paradigma médico-biológico que ya debería estar superado, todavía no se supera. Y ellos tienen más autoridad que nosotros, sin embargo la ley de salud mental dice que tendríamos la misma autoridad, ¿no? Y por el paradigma social deberíamos tener la misma importancia. De hecho, el que hace el trabajo fino, por eso yo le digo trabajo de la cocina, es el psicólogo, sin desmerecer a nadie, pero a veces lo que quiero decir es que la gente va y le dan una pastilla para la ansiedad y con eso ya está, cree que con eso se va a curar. No te curás, esa es una farmacoterapia que hace que vos puedas, si tenés muchísima ansiedad, empezar a trabajar en terapias de ansiedad para poder de a poco construir recursos que te permitan, por ejemplo, salir de esta forma de pensar negativa que atraviesa tu vida, ¿no? Sí, se suele decir que es el bastón que te dan para poder caminar, sí, es un bastón, ese es un bastón buenísimo, que no se lo necesita siempre, pero por ejemplo, por en un trastorno de ansiedad generalizado, en un trastorno de ansiedad por ataque de pánico, se lo necesita sí o sí, ¿no? Pero la gente a veces toma eso y cree que con eso ya está. Entonces, al poco tiempo... Depositamos toda nuestra confianza en la medicación. En la medicación, pero a los 2 años cuando el médico... Nuestra expectativa en todo caso en la medicación. Nuestra expectativa, nuestra esperanza. Es que es más fácil. Es rápido. Claro, te dan la pastillita y... Eso es más expeditivo. Claro, más allá de que hay pacientes que uno le dice, mira, si vos no vas al psiquiatra yo no te puedo seguir atendiendo porque este tipo de ansiedad necesita sí o sí de medicación, si no yo no te puedo ayudar. La expectativa que hay es de que con eso se curan. El teléfono. ¿Vos querías hacer una pregunta, Pulpo? ¿O me pareció, si no tengo... No, porque volviendo un poquito para atrás de esto de los factores, lo que te había preguntado Cristian, de cuestiones que son hereditarias por ahí en familias en las que en determinado momento de la vida de tu vieja, por ejemplo, agarró una depresión y ves que tu hermana le pasó lo mismo y a uno le pasa lo mismo. 40, 45 años y me quedé pensando en eso de lo hereditario, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son los factores que en una misma familia haya tantos casos de depresión? Claro, ¿no? pero por ejemplo, por eso depende del trastorno también. Hay algunos que sí, en algunos trastornos, depresión, bipolaridad, está estudiado que está en ciertos genes. Yo para explicarlo fácil es como que están repartidas células de eso y se juntan, y a veces puede pasar que la persona tenga tendencia a tener depresión, pero no hay un cromosoma exacto en el que esté alojado, ¿sí? Entonces todos tenemos una estructura como tendencia a ser más bien ansiosos, más bien ansiosos evitativos, más bien obsesivos, más bien depre. Eso está, ¿sí? Seguro que nosotros 4 somos totalmente diferentes, ¿no? El tema es después el ambiente que hace con nosotros para que eso se desarrolle o no, digamos, claro, ¿no? Claro. Y la verdad que en la niñez no podemos hacer mucho nosotros, depende del ambiente en el que nos criamos. Después en la adultez sí, y ahí es donde la terapia viene a reparar todo aquello que pudo dañarnos o hacer que estos trastornos se desarrollen, ¿no? Entonces eso sí es posible que vos digas, bueno, en mi familia hay una tendencia a tener depresión, en mi familia hay personas con trastorno bipolar. Bueno, eso es un indicador importantísimo cuando se está trabajando con la persona, ¿no? De hecho se pregunta en la primera consulta, personas que se suicidan, siempre alguien en la familia, por ejemplo, también, ¿no? Porque son depresiones bipolares en general o trastornos de personalidad. Mencionaste recién al pasar los ataques de pánico. ¿Se han incrementado? ¿Hay más? Yo creo que la encerrona del 2020 puede haber ayudado a que esto
estos casos aumentaron. ¿Puede haber pasado algo así? Sí, con la pandemia aumentó mucho los ataques de pánico y los trastornos obsesivos. Ah, mira. Sí, porque la gente que tenía rasgos obsesivos... Y estamos hablando, estamos hablando de acá, de esta zona, son cosas que pasan acá al lado nuestro. Sí. A nivel global, obviamente, pero que también tienen su eco acá en alrededores. Los trastornos mentales después de la pandemia fueron impresionantes en niños, en adolescentes y en adultos, y en adolescentes muchísimo. Porque el aislamiento social, fíjense que en la tabla de aquellas cosas que nos dan felicidad, lo primero y lo más importante es socializar. Claro, y es justamente lo que nos sacaron. Es lo que no se pudo hacer, sí. Entonces, depende de cómo lo vivió cada persona y cada familia. Eso trajo muchísimos trastornos. Apareció mucha gente en el consultorio, muchos niños y jóvenes que no tendrían que haber desarrollado esos trastornos. Y el ataque de pánico siempre tiene lo que se llaman síntomas prodrómicos. Los síntomas prodrómicos o prodromos, como le decimos nosotros, son esas cosas que a uno le empiezan a pasar y que uno dice, ay, me sentí mal, estuve con palpitaciones, me transpiraron las manos, ¿sí? Manifestaciones físicas. Manifestaciones físicas o sentí mucha angustia, pero empiezan mucho tiempo antes de los ataques de pánico. La persona que tiene ataque de pánico generalmente es una persona que no habla de lo que le pasa. ¿Sí? Yo siempre digo, no hay, por lo menos en mi consultorio no llegan panicosos que hablen de lo que sienten y de lo que piensan y de lo que les pasa, ¿no? Entonces se van acumulando esas pequeñas angustias, empiezan con crisis de angustias y después ya desarrollan el ataque de pánico, que es ya una crisis de angustia mucho más fuerte, que empieza la angustia de la angustia, ¿no? Sí. Porque lo que diferencia la crisis de angustia del ataque de pánico es el miedo a morir o a quedarse loco, ¿sí? Si eso no está tratado, que sí o sí se lo trata con medicación más terapia, si eso no está tratado, la persona termina en una agorafobia. La agorafobia es el miedo a salir en medio de los espacios abiertos. Miedo a viajar en un colectivo, miedo a subir en un taxi, no querer más ir a un cumpleaños. Cada vez se va encerrando más y no se da cuenta porque ya está en esa, digamos, ¿no? En general, cuando no hacen terapia, sí o sí terminan en una agorafobia. Bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos, para Rosana? Quizás ir por otro lado, para otro lugar. ¿Qué dice de una persona que constantemente necesita estar mostrando lo que hace en redes sociales? Uy. ¿Es comprometida la pregunta? Lo que pasa que es difícil, me puedo poner a todos los adolescentes en contra, digamos. Y hablando de adolescentes, ya que lo mencionas, veo un patrón de los chicos, de 12, 13, 14 años, que hoy o no publican fotos de su cara o miran para abajo, o está esa tendencia. Entonces me llama poderosamente la atención que está esa tendencia. ¿A qué se debe? Claro, pero fíjate, no sé, es tan difícil de responder porque la adolescencia, por ejemplo, es un momento en el que hay todo un cambio hormonal y físico donde la imagen corporal es súper importante para la vida de la persona, ¿no? Entonces, esto de mostrarse tiene que ver con una necesidad social que yo no sé, es como una demanda social, ya que hablábamos de las demandas que generan estrés, ¿no? Es como una demanda social que subas fotos y que te muestres lindo. Sí. Yo siempre digo, ¿cuándo van a subir una foto llorando? ¿No? Porque jamás suben una foto llorando. Pero se sacan, bueno, primero que tiene que ser iPhone y después se sacan 30 o 40 fotos para que salga bien una, ¿no? Y no solo los adolescentes, también los adultos están en esa, ¿no? Y esto de mostrar que tengo amigas, que tengo amigos, que tengo cuerpo, que voy al gimnasio, ¿no? Es una cosa
por ahí son rasgos como narcisistas también, ¿no? Pero la sociedad nos está llevando un poco a eso, ¿no? Al narcisismo y a la competencia de algo que es incompetible, porque el cuerpo sí es heredado. Entonces yo no puedo, hay cosas con las que no puedo competir. Te freno un cachito. ¿Es narcisismo quizás el tratar de reforzar la autoestima que por ahí de la cual quizás uno puede carecer? Lo que pasa es que la autoestima, cuando vos tenés una autoestima saludable y una autoestima demasiado alta, que puede volverse narcisismo. Claro, eso sí. Claro. Entonces, puede ser por defecto, digamos, el mostrarse tanto, o puede ser por exceso, ¿no? Pero en una edad, por ejemplo, la adolescencia, que eso se está formando, que la autoestima es súper importante. Entonces, cuántos likes me dieron, no me dieron like, todo eso hace que los chicos vivan súper preocupados y ansiosos por cosas que en realidad no son tan importantes, sí. ¿No? Pero sí les preocupa, ¿no? Y los grandes, no sé si a los grandes no les preocupa. Yo que atiendo parejas y familias... Sí, preocupa. Preocupa, sí. Las parejas con el tema de los likes es impresionante. Que le diste like, que no le diste like, que lo aceptaste, que lo pediste para seguirlo, que no le pediste. Se persiguen a través de las redes sociales. La vida pasa por las redes sociales. Y los conflictos de pareja hoy nacen por las redes sociales. Claro, que ves si está en línea, si no está en línea. Si estás en línea, si no estás en línea, te llamé, no me respondiste, cuando te llamó otro respondiste. Eso, complejo de clavada de visto. Claro, también. Esos son todos, se llaman ansiógenos. Ajá. ¿Sí? Son cosas alrededor tuyo que te van generando ansiedad. Y entonces miren si no habrá ansiedad en la sociedad, que tenemos cosas permanentemente que nos generan ansiedad. A todos. Y los niños que están muchas horas frente a las pantallas les genera mucha ansiedad, porque el ritmo de las pantallas es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Los reels, todas las cosas son todas rápidas. Y si ustedes miran, muchas cosas son vacías de contenido. Sí, totalmente. Sí. Te agradecemos el tiempo, Rosana. Bueno, gracias. Felicitaciones por el nuevo espacio del gimnasio, que está muy lindo. Hay 9 de julio y Álvarez Condarco. Muchas gracias. Y que se vaya agrandando este programa, que había visto que la otra vez habían compartido con respecto al programa Tu Peso Te Pesa. Que era como un patentamiento, eso pregunto desde el desconocimiento. Lo convertimos nos llevó 2 años y algo, pero se convirtió en marca registrada. Tuvimos una oposición de UNICEF, que tiene un programa de desnutrición que se llama Tu Peso Pesa o algo así. Hicimos un acuerdo con ellos ante Escribano, y bueno, logramos tener nuestra propia marca, acordando también con ellos, respetando las categorías de cada uno, que ellos eran de la parte de desnutrición y nosotros toda la parte de nutrición y obesidad y demás. Así que nos llevó un tiempo, pero lo logramos. Y bueno, y en abril vamos a estar abriendo el espacio para gente de afuera de Tu Peso Te Pesa en otros horarios. Bien, qué bueno. Gracias, Rosana. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, quedó muchas cosas para... Sí, más vale, sí. Tendríamos que hablar mañana. Le decimos a Claudia que la invite también a Rosana y que traslade las preguntas que tenemos. Bueno, tenemos un poco de tanda y enseguida seguimos con más ADN.